Spoilers, adelante. Si todavía no viste el final de Stranger Things 5, detente ahora. Vamos a destripar escenas clave, símbolos y, sobre todo, a conectar esa última imagen con los secretos y rumores que rodean el nuevo spin-off. Lo que sigue mezcla lo confirmado en pantalla, inferencias basadas en evidencia interna y algunas especulaciones señaladas como tales. Empecemos por lo más simple y perturbador. ¿Cómo un objeto aparentemente inofensivo se convierte en la llave narrativa que podría abrir un universo alterno dentro de Hawkins? La primera pista que nos recibe no es épica, sino casi juguetona. Un easter egg lingüístico oculto. La palabra élfica que parece decir melon. A simple vista, es un guiño más en la galería de wink winks de la serie. En su función narrativa, sin embargo, actúa como una pequeña fisura que nos recuerda que el mundo de Stranger Things siempre tiene capas simbólicas bajo lo cotidiano. Esa palabra funciona como llave de lectura. En una franquicia que desde el principio mezcla lo fantástico y lo doméstico, incluso un detalle menor puede señalar una lógica temática o una ruta argumental futura. Nos gusta teorizar, lo sabemos. Por eso aquí aplicamos un principio. Evidencias primero, conclusiones después. Vamos a repasar paso a paso qué nos dice la serie sobre trauma, origen de villanos y objetos con agencia narrativa. Y después veremos cómo todo eso apunta, con distintos grados de certeza, hacia el spin-off que los Duffer han anunciado, según Variety. Si te encantan las teorías de Stranger Things, suscríbete. Este será nuestro único llamado a la acción temprano, prometido. El núcleo temático del cierre es, sin sorpresas, la sanación de traumas. Pero no se trata de una línea moral simplista. Es un entramado donde la memoria, la culpa y las decisiones individuales crean las consecuencias que vivimos en el clímax. Henry Krill Vecna vuelve a ser el eje dramático porque su pasado recoge muchos de los motivos que han animado la serie desde el principio. La infancia rota, la fascinación con lo oculto, la ciencia que intenta domesticar lo inexplicable y, sobre todo, la forma en que el dolor no resuelto se convierte en voracidad. Los flashbacks que vemos no son meras exposiciones. Son piezas de dramaturgia que transforman a Vecna de un monstruo abstracto en una figura trágica con raíces humanas. La obra escolar, esa referencia a Oklahoma y al teatro de la infancia, el secuestro y la exposición al laboratorio y, finalmente, el encuentro con la roca, funcionan como hipervínculos narrativos que justifican su modus operandi. Analicemos con detalle. La obra escolar no es solo un telón de fondo, es una imagen contrastante entre representación y realidad. En la escuela, Henry participa en una ficción controlada, en la que la comunidad reconoce su existencia desde un lugar cotidiano. Al ser arrancado de ese espacio para ser llevado al laboratorio, hay una ruptura radical entre su mundo de infancia y la manipulación científica. Ahí nace la primera fractura. Su identidad se hace pedazos fuera del lenguaje comunitario. La roca, entonces, cumple una doble función. Materialmente altera, desencadena el Mind Flare, y simbólicamente representa aquello que sustituye la infancia. Un objeto de poder que absorbe y resignifica las memorias. ¿Por qué Vecna ataca específicamente recuerdos infantiles? La serie ofrece una lectura coherente. Los recuerdos de la infancia son, narrativamente, la trama que sostiene la identidad de una persona. Atacar esa trama significa deshacer la continuidad del yo. Vecna no busca solo matar, busca borrar lo que hace a alguien humano. Sus pequeñas escenas cotidianas, sus miedos domésticos, sus primeras alegrías. El Mind Flare no es, por tanto, un truco visual. Es una metáfora del trauma que explota la vulnerabilidad emocional más pura. Esto convierte la historia en una lección dolorosa sobre cómo la negación o instrumentalización de la infancia puede producir monstruos. Antes de entrar al clímax, aviso otra vez. Spoilers, adelante. Lo que sigue destripa la secuencia final pieza por pieza. El clímax juega con 3 líneas narrativas simultáneas, y ahí reside su poder cinematográfico. Equipos separados operan con objetivos complementarios que, vistos juntos, construyen un mosaico emocional. Por un lado, tenemos a Eleven enfrentando lo que parece una reconciliación con su pasado, y al mismo tiempo, la tentativa de cortar el lazo que le une a Vecna. Por otro, la resistencia en el plano físico, la ciudad, las batallas secundarias, entrega un sentido de urgencia urgente, militar casi, mientras que en el tercer plano hay escenas íntimas, recuerdos, objetos que cargan la historia personal de cada personaje. La edición monta estos planos de forma que cada corte funciona como pregunta. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar para cerrar un capítulo de nuestras vidas? Cinematográficamente, el clímax se emparenta con varias referencias icónicas. No es raro ver ecos de Return of the Jedi en la estructura, grupo dividido para atacar, enfrentamiento final que mezcla acción y emoción, sacrificios con sabor a madurez.
También hay trazos de Indiana Jones en la forma en que la aventura y el misterio se manifiestan mediante objetos cargados de historia. La roca, aquí, ocupa un lugar casi arqueológico. Su presencia da a la trama la textura de búsqueda de reliquias que cambian el curso de la historia. Musicalmente, la serie no es inocente. Canciones como When Doves Cry o Purple Rain no están ahí por nostalgia retro, hacen comentarios temáticos. When Doves Cry pone en diálogo la ruptura emocional y la necesidad de enfrentar el dolor sin idealizar la pérdida. Landslide, con su peso sobre el paso del tiempo y la aceptación del cambio, funciona como lamento y consuelo. Esas piezas transforman escenas en epifanías sonoras. Cuando suena una canción conocida, no solo sentimos una época, sentimos el pulso interno de un personaje que está siendo perfilado. Hay escenas específicas que merecen desmenuzamiento. Pensemos en la secuencia donde Joyce actúa de manera directa y visceral. Su acción física contra Vecna es, narrativamente, una restitución del poder maternal frente a la abstracción del monstruo. No es una victoria limpia, y ese es el punto. La serie no ofrece una resolución moral redentora para todos, ofrece cierres parciales. La lucha entre Eleven y Will, por ejemplo, no es una simple prueba de fuerza, sino una negociación emocional. Ella lucha contra lo que Vecna representa en su historia personal, y él enfrenta recuerdos que lo anclaron a su propio trauma. Cada personaje que se acerca al sótano, ese espacio que ya no será solo un sitio físico, sino el símbolo del cierre de la infancia, trae consigo objetos que actúan como talismanes, cartas, dados de D&D, fotos. El uso de Dungeons and Dragons como metáfora alcanza su máxima expresión. Lo que fue en la serie una vía de escape e imaginación es aquí el marcador de identidad y resistencia. En última instancia, el finish no borra el pasado, pero sí sugiere una posibilidad de reescritura. La imaginación como antídoto frente a la amenaza que busca deshumanizar. Ahora, detengámonos en la roca. En la lógica dramática se convierte en el MacGuffin definitivo. Un objeto con poder no solo para explicar el origen del Mind Flayer, sino también para articular futuras tramas, confirmado en pantalla. La roca cambia a quien entra en contacto con ella y está relacionada con la aparición de facultades y con la apertura de portales. Inferencia sólida, su persistencia en la narrativa sugiere que no fue pensada como un simple recurso de temporada, sino como un anclaje para próximos relatos. Rumor, especulación. Algunos informes y charlas no oficiales sugieren que el spin-off girará en torno a la roca y sus orígenes. Esto no está confirmado formalmente por los creadores en detalle, por lo que lo marcamos como posible, pero no verificado. Hablemos del epílogo. La reconstrucción de la biblioteca, las vidas que se entretejen después del cataclismo y la última imagen del sótano funcionan como cierre simbólico. La infancia se clausura, pero no se borra. En términos narrativos, el montaje final ofrece varias verdades simultáneas. La nostalgia no borra las cicatrices. La comunidad permite sostener la memoria. La adultez trae responsabilidades que ahora pesan sobre quienes antes jugaban a héroes. Ese sótano, que fue escenario de aventuras y de secretos, se transforma en el relicario de un pasado que exige ser honrado y a la vez dejado atrás. Esa ambivalencia es exactamente lo que hace plausible un spin-off. Un objeto o un lugar que contiene historia siempre permitirá nuevas historias, porque la franquicia ha demostrado que su mundo se sostiene en capas de memoria, trauma y objetos con agencia. Entramos ahora en la parte que más nos interesa por el título: cómo el final prepara el terreno para el spin-off. Primero, lo confirmado. Los Duffer Brothers han declarado a Variety que están desarrollando material expandido del universo. Eso es público y verificable. Segundo, lo evidencial dentro de la serie. La roca aparece con una consistencia que excede la lógica de cierre estacional. Su historia de origen está apenas bosquejada, lo suficiente para que múltiples caminos narrativos sean plausibles. A partir de ahí, podemos trazar 3 líneas argumentales probables, siempre distinguiendo entre lo que es inferencia razonada y lo que son rumores. Primera posibilidad: una precuela centrada en la génesis científica. Aquí la serie se inclinaría por un tono más oscuro, casi de conspiración. Científicos que experimentan con la roca, agencias que buscan controlar ese poder y los primeros casos de Mind Flayer. Pros narrativos. Permite explorar el mundo desde un ángulo de laboratorio y explicaciones institucionales. Profundiza el lore y conecta con la mitología que vimos en Hawkins. Ex contras. Corre el riesgo de banalizar lo mágico al intentar racionalizarlo en exceso. Esta hipótesis tiene apoyo en la evidencia interna, la presencia temprana del laboratorio en la trama y en la lógica de expansión de franquicias. Explicar orígenes siempre vende. Reitero, esto es una posibilidad fundada, no una afirmación. Segunda posibilidad:
Un spin-off ambientado en otra época, por ejemplo, finales de los 60, 70 o los 90, con un nuevo elenco, pero con cameos y La Roca como nexo. Aquí el atractivo es nostálgico. Cada década trae un lenguaje cultural diferente y la serie podría explotar otra estética. Pros: permite renovar la fórmula y explorar el impacto histórico de La Roca. Contras: la desconexión temporal puede diluir la sensación de continuidad si no se maneja con cuidado. Importante: no existe confirmación oficial sobre la época. Se trata de una línea narrativa plausible basada en patrones de la propia franquicia. Tercera posibilidad: un spin-off centrado en personajes adultos que ya conocemos. Por ejemplo, alguien como Nancy o incluso un personaje nuevo con vínculos a los eventos de Hawkins, cuya narrativa sería más íntima, de carácter policíaco o de investigación. Ventaja: continuidad emocional con la audiencia y posibilidad de exploración de consecuencias a largo plazo del trauma. Desventaja: menos espacio para la fantasía pura que atrajo a muchos fans. Esta hipótesis conecta con rumores que han circulado en foros y algunos medios. Los rumores indican interesados en elencos establecidos, pero no hay confirmación oficial sobre quién protagonizaría. En todas estas líneas, La Roca se mantiene como el elemento puente. Es un objeto con agencia narrativa que, si los guionistas lo desean, puede transitar de temporada en temporada, de precuela a secuela, encadenando historias sin necesidad de repetir la misma fórmula. ¿Por qué La Roca y no otro objeto? Porque tiene 3 propiedades útiles para un spin-off. Es misteriosa, permite preguntas; es reproducible, otros personajes pueden interactuar con ella; y su origen está abierto, hay más por revelar. Todo eso la hace ideal como motor de expansión del universo. Quiero subrayar algo clave. Cuando hablamos de rumores sobre el spin-off, elenco, época, tono, siempre debemos calificar la información. Mucho circula en redes sin fuentes sólidas, y aunque algunos hilos de conversación apuntan hacia nombres o periodos concretos, lo único verificable en este momento es la intención de desarrollar material adicional, según Variety. Los Duffer han puesto la semilla, el resto son posibilidades, y como analistas de fandom, nuestra tarea es construir escenarios plausibles y distinguirlos claramente. Un punto que no podemos pasar por alto es la dimensión metaficcional del propio anuncio. Los creadores saben que los fans responden a objetos con historia. Por eso, incluso si el spin-off se alejara de Hawkins, mantener un nexo físico, como La Roca, crea legitimidad emocional. Si la nueva serie mostrara a científicos que la estudian, o a una comunidad que la venera, o a un grupo de jóvenes que la descubre en otra década, las resonancias con la serie madre vendrían de inmediato. Esa es la lógica económica y narrativa detrás de muchas expansiones de franquicia. Y Stranger Things cumple todos los requisitos para hacerlo sin traicionar su ADN. Nostalgia, misterio y personajes con heridas profundas. Antes de cerrar, una breve mención práctica. Esta sección puede estar patrocinada. Si este video cuenta con un sponsor, aparecerá ahora en un bloque breve y separado para no interrumpir el análisis. Bloque de patrocinio. Patrocinador X ofrece beneficio breve y directo. Enlace en la descripción. Fin del bloque de patrocinio. Volviendo al análisis. La escena final en el sótano merece una última lectura. No es solo una imagen estética, es una metáfora de cierre ritual. El sótano en la serie ha sido espacio de secretismo, comunidad y arriesgada adultez fingida. Al clausurarlo visualmente, la serie no elimina la posibilidad de retorno, más bien lo convierte en un recuerdo protegido que puede abrirse en otro relato. Si el spin-off necesitara una excusa para volver a ese lugar, la narración ya nos la ofrece. La Roca y los registros, o incluso un personaje que guarda la llave, pueden reactivar el vínculo. También vale la pena hablar de la ambivalencia moral de Henry Vecna. La serie deja abierto el debate sobre culpabilidad y victimización. ¿Qué nivel de responsabilidad atribuimos a alguien que fue modelado desde niño por experimentos y abandono? La narrativa no es culpa, pero sí contextualiza. Ese matiz es crucial si el spin-off decide abordar orígenes. Puede optar por humanizar sin absolver, por mostrar causas sin justificar consecuencias. Esa decisión ética tendrá implicaciones en el tono de la nueva serie. Una precuela científica tenderá a la tragedia. Un spin-off centrado en adultos tenderá al thriller introspectivo. Para terminar, resumamos por qué el final actúa como puerta al spin-off. Primero, coloca un objeto, La Roca, que responde a la lógica de MacGuffin y que conserva misterio. Segundo, resuelve suficientes tramas para cerrar un ciclo, pero deja cabos temáticos abiertos. Orígenes, agencias, consecuencias. Tercero, muestra que la franquicia puede pivotar entre nostalgia y nuevas décadas sin perder su marca. Y cuarto, los Duffer han señalado públicamente interés en expandir la mitología, según Variety, lo que legitima la idea de que la historia no ha terminado, solo cambió de punto de vista.
Ahora quiero lanzar la discusión a ustedes. ¿Qué clase de spin-off prefieren? ¿Una precuela oscura que explore la ciencia detrás de la roca? ¿Una serie ambientada en otra década con nueva estética? ¿O una historia íntima centrada en personajes adultos que lidian con las secuelas de Hawkins? ¿A quién les gustaría ver como protagonista? ¿La roca debería seguir siendo el motor narrativo o preferirían un nexo más humano como una familia o una institución? Si te quedaste hasta aquí, comenta abajo cuál de las 3 posibilidades propones y por qué. Si crees que hay una hipótesis que olvidé, tráela a la conversación. También te invito a unirte a nuestro Discord para debates más largos y teorías con evidencia. Y si no te has suscrito aún, hazlo ahora para no perderte futuros videos donde iremos desgranando fugas, rumores y confirmaciones conforme aparezcan. Para despedirnos, el final de Stranger Things 5 no es solo un cierre emocional, es una semilla plantada con intención. La roca, la última imagen del sótano y la forma en que la serie trata el trauma crean una plataforma fértil para historias nuevas. Si el spin-off es fiel a ese espíritu, curioso, nostálgico y dispuesto a explorar las zonas grises de la memoria, podríamos estar ante una expansión que mantenga lo mejor de la franquicia, mientras se atreve a nuevos tonos. ¿Será así? Por ahora, tenemos pistas, indicios y sobre todo preguntas. Comenten abajo. Nos vemos en la próxima entrega y no olviden bajar a la descripción para links, fuentes, incluyendo la nota de Variety que mencionamos, y el enlace al servidor.